Entonces el punto número 2 dice: Dios capacita. Éxodo 14:16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He escuchado muchas veces la frase: Dios no llama a gente capacitada, sino que capacita a los que llama. No sé si usted la ha escuchado. No es bíblica, pero es una frase quizás interesante que tiene algo de verdad entre lo que está diciendo. Pero lo que no podemos negar es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y es que Dios mismo colocará dones en nuestras manos. Y los dones, como su palabra lo dice, son dados solamente por el Espíritu Santo. Amada iglesia, ¿qué tienes en tu mano? 1 Corintios 12 dice: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Verso 7: pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Amada iglesia, cuando Dios le dice a Moisés: alza tu vara, está haciendo a una mención simbólica, una referencia simbólica por la cual el Espíritu Santo puso algo en su mano para que lo usara en fe y en poder para mostrar la gloria de Dios. La noticia es que todos nosotros tenemos dones distribuidos en forma especial para cada uno. En otras palabras, todos nosotros tenemos una vara o más de una. El problema es que no la queremos alzar. Y en muchos casos nos acostumbramos a tenerla escondida. Jesús dijo en Mateo 5: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amada iglesia, la única forma de cruzar las fronteras naturales a las cuales nosotros vamos a llegar como iglesia, como matrimonio, como líderes, como familia, es comenzar levantando nuestra vara y ver qué don Dios ha puesto en nosotros para que su gloria se manifieste, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios ha puesto algo en sus hijos. Yo no sé si usted cree la palabra, pero hasta el día de hoy Dios reparte dones a través de su Espíritu Santo. Y es esta la verdad que me lleva a otra pregunta: ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don, amada hermana? ¿Cuál es tu don, amado hermano? Y lo más importante, ¿lo estás levantando? ¿O lo tienes caído? ¿O peor, oculto? ¿Tienes miedo de que vean lo que Dios ha puesto en ti? ¿Tienes miedo de servir al Señor en su obra? ¿Tienes miedo de que te vean tus amigos como un cristiano muy comprometido, quizás fanático? ¿Cuál es tu don y por qué no lo estás levantando? Una iglesia que no usa sus dones es una iglesia que nunca puede cruzar el Mar Rojo. Una iglesia que nunca avanza. Una iglesia que no usa sus dones es una iglesia que se queda llorando o pachangueando, pero siempre a la orilla y nunca avanzando. Una iglesia que no usa los dones del Espíritu es una iglesia que queda detenida en alguna frontera. Y lo peor, puede que se acostumbre a vivir en esa frontera y hasta haga ídolos, como lo hizo el pueblo de Israel al ver que Moisés no bajaba. Y se entretuvieron en su fronterita. 1 Corintios 4:12 dice: lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Amada iglesia, es tiempo de recordar
que por mucha preparación teológica que tengamos nosotros, al final todo se va a reducir a la actitud de nuestro corazón delante de Dios. Y eso se define por los dones espirituales que Dios reparte a su iglesia para la edificación de ella misma. No es necesariamente el conocimiento bíblico el que hace que la iglesia avance, sino la experiencia personal de fe con Dios, que es reflejada a través de los frutos del Espíritu, es decir, nuestro carácter. No es necesariamente el conocimiento bíblico el que permite que una iglesia avance, sino son los dones repartidos por el Espíritu Santo a la iglesia para que comience a ser edificada. Amada iglesia, amado líder, cualquiera sea el mar rojo por el cual nosotros estamos deteniéndonos, debemos comenzar a pensar seriamente si estoy levantando mi vara o si la tengo abajo. Debemos mirarnos la mano, examinar qué don Dios me ha dado, qué Dios ha puesto en mi mano que yo no estoy levantando, y al no levantarnos, ningún mar rojo se va a abrir. Vamos a terminar llorando, con miedo, escondido, pero si la iglesia de Cristo levanta el don que ha puesto en su mano, Dios va a obrar a favor, porque Dios no va a desmerecer la fe de su iglesia, porque Dios siempre va a honrar a su iglesia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe es muy posible que Dios camine abriendo puertas para su iglesia. ¿Estoy levantando lo que Dios me dio? ¿Estoy levantando ese don que Dios me dio, o me acostumbré a venir a sentarme y quedarme calladito, calladita y no hacer nada para la obra de Dios? Pero Dios distribuye dones a cada uno sin excepción para la edificación de la obra. ¿Por qué lo escondes? Dios, a través de una simple vara, un don cualquiera, podría decir alguien, puede mostrar su grandeza, su divinidad, su poderío, su misericordia, porque no se trata de lo que tenemos en la mano, sino se trata de lo que Dios está haciendo por su decisión a través de nosotros. Amada iglesia, la verdad es que nunca se ha tratado de los dones que Dios nos ha dado. Nunca se ha tratado de cuán grandes son los dones que Dios le ha dado al hermano Claudio, a la hermana Raquel, a la hermana Natita. Nunca se ha tratado de los dones que le dio al hermano Marco Witt, a Dante Gebel. Nunca se ha tratado de lo que Dios le ha dado a un hombre, a una mujer, sino siempre se ha tratado de que el mundo vea cuán grande es Dios cuando Él decide hacer algo en favor de su pueblo. Siempre se ha tratado de que todos vean y reconozcan la gloria y el poder de Dios cuando Él decide extender su mano y hacer algún milagro, o romper barreras, o abrir mares rojos. Él es quien reparte los dones a la iglesia para la edificación de esta misma. Entonces, si alguien no levanta los dones, nunca se cruzará ningún mar rojo. Pero si alguien levanta el don que Dios le dio, la gloria de Dios va a ser manifiesta, de que Él sigue abriendo mares rojos para su pueblo. Porque no es como el tobogán donde Dios los coloca. Dios nos coloca en caminos donde nuestra fe será probada, donde tendremos que aprender de que una palabra que es memorizada no es lo mismo que una palabra vivida. Y cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, lo está diciendo de verdad para que lo vivamos. Cuando la palabra dice de que no por vista caminamos nosotros, es para que nosotros lo creamos. Se nos ve difícil la situación, se nos ve complicada la situación. Sí, así se le veía re complicada al pueblo de Israel. El ejército egipcio venía atrás no para hacerles cariño, sino para exterminarlos. El mar rojo le estaba diciendo hasta aquí llegaron, y todo lo que veían era desesperación y muerte. Es ahí donde ellos quizás hubieran deseado haber leído algo en el Nuevo Testamento, pero no existía, donde decía no es por fe, o sea, no es por vista, sino por fe. Yo no sé qué está viendo usted que lo tiene atemorizado. ¿Qué está viendo usted que le está quitando la paz interior?
y la palabra que hemos aprendido por tantos años solamente ha sido memorizada, pero no está siendo vivida. Eso me lleva al punto número 3, que dice: no le temas a Faraón. Éxodo 14 dice, verso 18, verso 15: y he aquí, yo, dice el Señor, endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, con sus carros y su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Quiero terminar diciendo algo que no va a ser muy agradable quizás, pero mucho se puede levantar contra nosotros. Mucho se puede levantar contra ti, amado hermano, amada hermana. Muchos se pueden levantar en contra de la iglesia de Cristo, pero hay que aprender a diferenciarlos. Algunos van a ser endurecidos por Satanás mismo para ir en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Pero algunos también serán endurecidos por Dios mismo. ¿A poco? Lo acabamos de leer. Fue Dios quien endureció el corazón de los egipcios y de Faraón. Pero cuando Dios endurece el corazón de alguna persona para que vayan en contra de nosotros, es con el fin de llegar a una frontera en la cual no podemos seguir, porque Él tiene planificado, si es que nosotros nos decidimos a levantar el don que nos ha dado, Él va a hacer algo maravillosamente glorioso. Solamente los que creen van a poder cruzar el Mar Rojo cuando se llegue a esa frontera, porque solamente se puede actuar con fe. Los que les da vergüenza, los que les incomoda que le vayan a decir fanáticos, locos, se van a quedar esperando alguna solución humana, alguna solución natural. Pero los que levanten el don, los que levanten lo que Dios ha puesto en ellos, van a comenzar a cruzar ese Mar Rojo y van a ver la gloria de Dios, la mano de Dios reflejada en su camino. Cualquiera sea el temor que nos ha sobrevenido, cualquiera sea la oposición que nos ha sobrevenido, cualquiera sea el temor que nos quiere controlar, amada iglesia, debemos recordar y creer que nuestra lucha no es contra el hombre. Nuestra lucha no es contra un partido político. Nuestra lucha no es contra mujeres empoderadas. Nuestra lucha no es contra machistas. Nuestra lucha no es contra China. Nuestra lucha no es contra lo visible. Efesios 6 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos y hermanas que están siendo santificadas a través de la palabra y del Espíritu. Hoy es el día, amada iglesia, de preocuparse de quién me persigue, pero para entender por qué me persigue. Hay que sentarse un poquito a meditar en la palabra del Señor y dejar o decidir quitar los ojos de Faraón
que nos está amenazando quizás con destrucción, sea cualquiera el faraón que a usted la está amenazando, y poner nuestros ojos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Moisés tenía la oportunidad de mirar atrás y ver el polvo que traía el gran ejército marchando, la caballería, los carros en el desierto. Seguro que era una gran escena, casi teatral, cineasta. Se veía a lo lejos cómo levantaban polvo y cómo venían por ellos. Pero Moisés tomó la decisión de escuchar al Señor y hacer caso. ¿Qué tienes en tu mano? Mi vara, levántala y ábrete paso. Porque yo te saqué y yo te estanqué y yo coloqué a ese faraón en contra tuyo con todo ese ejército. Es decir, yo te traje a una situación límite para demostrarte que aquí yo voy a hacer algo que tú no puedes hacer. Algo que ni un ejército puede hacer, porque a él, lo que le tengo al ejército preparado es que se queden flotando en el agua, gulu, 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 gulu. Y lo encuentran los arqueólogos miles de años después. Pero ustedes, si es que levantan lo que tienen en la mano, lo que yo he puesto en fe, de ustedes se va a hablar y serán mi pueblo hasta el día que yo venga por ustedes. Esa es la palabra que el Señor le trae a su pueblo. ¿Qué tienes en tu mano? Es tiempo de levantarlo, porque yo no permitiré que te quedes en la frontera. Yo seguiré abriendo paso donde no hay camino, seguiré dando agua donde hay un desierto y seguiré dando fertilidad donde hay infertilidad. Amada iglesia, ¿qué Dios ha puesto en tu mano? La iglesia está en una frontera ahorita. Piensa que está luchando con fuerzas humanas y no es así. Es tiempo de comenzar a poner nuestros ojos en lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de volver a escuchar la voz, apagar la televisión, cortar las noticias que lo único que hacen es traer caos, miedo, confusión, y ponernos a escuchar la voz de Dios que nos está diciendo: yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Yo te traje, yo te saqué y yo te estanqué para que ahora veas lo sobrenatural. Alguien te persigue, sea por Satanás o sea por enviado de Dios para hacer algo sobrenatural, la gloria siempre va a ser para Dios. Segunda Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Me encanta la versión NBB porque aclara un poco más el contexto en el verso anterior y el posterior, y dice: por eso te aconsejo que avives la llama ¿de qué? Del don de Dios. Hermano, hermana, la palabra de hoy nos está diciendo: mira el don, ya deja de mirar a Faraón, ya deja de mirar la amenaza, deja de mirar lo que se está diciendo que va a pasar. Mira tu don, no saques los ojos del don, porque la conexión con lo divino, la conexión con la liberación, la conexión con el avance solamente se va a dar si nosotros nos preocupamos de las cosas espirituales y le dejamos todo lo demás a Dios. No nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y la versión NBB dice: por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. Y esta versión me encanta, del verso 7. El espíritu, que es don de Dios. ¿Alguien tiene el espíritu de Dios morando dentro de sí? Porque alguno puede decir: es que a mí no me ha dado ningún don el Señor, yo no toco, yo no canto, yo no hago nada, no sé nada. El espíritu con el cual Dios te selló el día que creíste y te bautizaste es un don. El espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Eso es inteligencia al momento de tomar decisiones. Así que, y aquí está el consejo: no te avergüences de hablar de nuestro Señor, ni de mí, Pablo diciendo,
que estoy preso por la causa de Cristo. Amada iglesia, no se avergüence. No se fije en la polvadera que trae el ejército atrás, porque lo viene a buscar, a destruir. Fíjese en lo que tiene en su mano, en el don de Dios que ha puesto en usted. Comenzando por el don espiritual, el tener, haber sido sellado por el Espíritu Santo. Termina diciendo, al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. Amada iglesia, 3 frases, 3 verdades, 3 consejos que el Señor nos está recordando hoy. Dile que marchen. Estamos en una frontera. Tú sabes en qué frontera estás. Una frontera en tu matrimonio, en una frontera como líder. Te has sentido estancado, en una frontera con la familia, en una frontera migratoria, en una frontera como iglesia. Sea cual sea la frontera en la cual hemos llegado, Dios hoy nos está diciendo que ha capacitado a su iglesia con dones en sus manos para que los levanten y no se queden llorando. No se queden desesperados porque ven la polvadera del ejército que viene detrás de ellos, sino que enfócate en el don que Dios ha puesto y vas a ver a Dios obrando a tu favor. Por fe. Y nunca le tengamos miedo a Faraón, porque puede haber sido Dios mismo que lo colocó en contra de nosotros, para que al llegar a un momento de quiebre, o un momento de una frontera, de un límite, Él se glorifique doblemente en nosotros y también en los que van en contra de su pueblo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Estás viviendo en una frontera? Hoy Dios puede cambiar esa frontera y abrir el mar rojo si es que ves qué tienes en tu mano. Muchos de nosotros nos metemos en problemas porque no hemos visto que Dios nos ha dado un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, y nosotros hemos guardado ese don y no actuamos con mansedumbre. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero eso muchas veces lo confundimos con malcriadeces, con dureza, con celos, con envidias, con habladurías, con temor. Y partiendo por los frutos del Espíritu, nosotros debemos entender que no podremos seguir adelante si no mostramos un carácter que está siendo moldado por Dios. Y el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Y no vamos a poder seguir adelante si no ponemos atención a lo que Dios ha puesto en nosotros. Y los dones, ni se diga, los dones los da Dios. No podemos hacer nada por merecer un don, pero Dios pone dones en nosotros. ¿Cuál es su don? Le aseguro que tiene un don. Y no necesariamente tiene que ser un don que todos lo vean. Quizás es un don que está silenciado. Es un don que se manifiesta de manera no visible, pero el resultado es visible para la edificación de la iglesia. ¿Qué Dios ha puesto en tu mano, amada iglesia? Dios quiere que dejemos de lamentarnos por ver cómo viene la polvadera del ejército persiguiéndonos y comenzar a ver y a mirar las cosas que Dios quiere que veamos, lo espiritual. Siempre se ha tratado de ver lo que ojo no puede ver, porque esas son las cosas del Señor. La iglesia de Dios no camina por vista, camina por fe. Pongámonos de pie, por favor.